llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, y se humilla de llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, y se humilla de tú nos vence las tinieblas, al lugar ante la luz, llena de tu gloria la tierra, como el mar entre tú nos vence las tinieblas, al entrar ante la cruz, llena tu gloria la tierra, como el mar entre tu luz.
Amada Iglesia, sean muy bendecidos en este día. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus hogares. Que este tiempo en que vamos a compartir la palabra, este tiempo de devoción al Señor, en que hemos podido juntos poder expresar adoración, alabanza al Señor, pueda ser realmente de un tiempo de bendición para nuestras vidas. Quiero invitarle a que en esta hora podamos orar juntos delante de la presencia del Señor. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Padre, gracias por una nueva oportunidad que nos das de poder, Señor, estar unidos en el Espíritu para ir delante de tu presencia, Señor, por este medio tan precioso como es la oración. Señor, primero queremos darte honra, queremos darte gloria, queremos darte gratitud, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, se ha renovado cada día para nosotros. También en esta hora, Señor, queremos rogarte de que, Señor, nuestra fe no falte, que tú cada día fortalezcas nuestra fe, las sigas, Señor, fortaleciendo, de manera de que nada, Señor, venga a poner, Señor, desánimo en nosotros, que ni una duda, ni una sombra de incredulidad, Señor, venga a atacar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Señor, nosotros hemos confiado en ti y tú nunca nos has fallado. Por eso en esta hora, Señor, delante de tu presencia, renovamos nuestra confianza en ti. Descansamos en tus promesas. Descansamos, Señor, sabiendo que tú nos amas. Padre, muchas gracias. Ahora pedimos que tú nos guíes en este estudio de tu palabra. Que esta palabra sea, Señor, una palabra que venga a refrescarnos, que venga a animarnos, que venga, Señor, a poner seguridad en nuestras vidas. Señor, queremos tener oídos tan solamente para tu voz. Queremos ser, Señor, fortalecidos a través de tu palabra. Siempre la gloria es tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Les invito a que podamos concentrarnos en cuerpo, en alma, en mente, para escuchar la palabra del Señor. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, nos relata el cómo Josué se enfrenta contra el rey de Ai y su ejército. Josué recibe del Señor una estrategia para poder conquistar esa ciudad. Y la estrategia fue que Josué dividió a su ejército en dos partes. Y Josué, cuando divide a su ejército en dos partes, a una parte manda a que de noche vayan y se sitúen detrás de la ciudad de Ai. Y estando en esa posición, esperarían hasta el otro día en la mañana, en que Josué, muy temprano por la mañana, iría por el frente de la ciudad. Y cuando Josué va por el frente de la ciudad, el rey de Ai toma a su ejército y sale en persecución de Josué, a enfrentar a Josué. Y cuando Josué se ve enfrentado por el rey de Ai, de acuerdo a esta estrategia militar, Josué simula el sentirse superado y comienzan a arrancar. Y el rey de Ai y su ejército salen tras Josué en persecución.
Y es ahí que la otra parte del ejército de Josué, que estaba por la parte posterior de la ciudad, viene y ataca, entra a la ciudad, la destruye y la quema. Cuando el rey de Jai está enfrentando a Josué, este rey se da cuenta con su ejército que la ciudad que estaba detrás de ellos, su ciudad, se estaba quemando, estaba llena de fuego, en humo. Y eso les atemorizó, porque se sintieron que estaban en medio de dos ejércitos, de dos batallones. Y entró la duda, el temor, y Josué pudo derrotarlos. Una condición de estrategia militar y que nos muestra cómo la habilidad de Josué, tras las instrucciones del Señor, su Dios, pudo conquistar esa ciudad, derrotar a ese rey. Cada ser humano que nace, cada uno de nosotros, nacemos en medio de una guerra. Y nuestra condición pareciera ser como peor a la condición de los hombres de Jai. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Nuestro enemigo es tremendamente fuerte y poderoso. Satanás y sus demonios son mucho más poderosos que nosotros como humanidad. Y Satanás y sus demonios han devorado a lo largo de toda la historia a millones y millones de almas sin mayor dificultad. Y aunque nosotros nos decidiéramos salir a enfrentar en nuestras fuerzas y atacarlos a Satanás y sus demonios, nos daríamos cuenta que también tenemos nosotros otro gran enemigo, que Satanás tiene un aliado y que vive dentro de las murallas de nuestra ciudad. Y él, ese enemigo, ha preparado una emboscada, y ese enemigo es nuestra propia carnalidad. Nuestra propia carnalidad es esa vieja naturaleza que siempre quiere tomar el control y llevarnos por camino de perdición, llevarnos por un camino alejado de Dios. Y Satanás, el diablo y esa carnalidad se unen para sitiar nuestras vidas, para sitiar nuestra ciudad. La carne es un enemigo igual de exitoso que Satanás en la conquista de almas. Cuando nos ponemos a pensar en esto, honestamente pareciera que esta es una guerra que no podemos ganar. El enemigo es mucho más numeroso y mucho más fuerte que nosotros. La buena noticia que también nos trae la palabra del Señor Jesucristo es que nuestro Señor nos provee de una armadura tan efectiva y poderosa que si la vestimos, que si la calzamos, seremos vencedores. El apóstol Pablo nos habla ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el capítulo 5 y anterior, nos habla de la bendita posición de estar en Cristo y también nos exhorta a vivir en esa posición en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo en el capítulo 4, en el capítulo 5, está hablando de cuál es nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Cristo, y la palabra nos exhorta a que podamos vivir de acuerdo a esa posición y vivir en esa posición diariamente. Pero ahí también surge un gran problema, de que de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Pablo nos señala, nosotros andamos en luz. Y al andar en luz, automáticamente nos hacemos parte del ejército de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero también
le declaramos la guerra a Satanás, aquel que era nuestro comandante en jefe en nuestra vida pasada. Nosotros, recuerde que éramos parte, ¿cierto?, del ejército de Satanás. Militábamos en su ejército, éramos instrumentos de él, seguíamos las obras del diablo. Y desde ahí nos rescata el Señor y nos pone en una nueva vida, nos saca de las tinieblas y ahora andamos en luz y somos parte del ejército de Dios. Ahora, todo lo que hacemos en nuestras vidas va en favor del ejército de Dios o va en favor del ejército de Satanás. No hay términos medios. Nosotros, el día que nos convertimos al Evangelio de Jesucristo, el día en que la persona de Jesucristo nos llamó a salvación y fuimos constituidos hijos de Dios, inmediatamente también nos constituimos enemigos del diablo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a militar en el ejército de nuestro Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, no podemos plantearle batalla al enemigo. Estamos en medio de una guerra. La pregunta es, mi hermano, mi hermana, amigos que nos escuchan en esta hora, la pregunta es si tú estás peleando en esta batalla. La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué ejército perteneces? Cada ser humano pertenece a uno de estos dos ejércitos. No hay un lugar intermedio. La pregunta que nuevamente tenemos que hacernos, ¿tú sabes efectivamente a qué ejército perteneces? ¿Te has puesto a pensar, a reflexionar a qué ejército perteneces? Para distinguir en medio de una guerra quién pertenece a cuál ejército, tan solamente tenemos que mirarlos y nos vamos a dar cuenta que están identificados por el uniforme que calzan, por el uniforme que visten. Una forma sencilla entonces es saber si tú perteneces al ejército de Dios, es qué vestiduras estás calzando. ¿Cuál es tu vestidura? Es saber si estás vestido con la armadura de Dios. Si tú puedes contemplarte, ya no físicamente, sino contemplarte espiritualmente y saber, conocer de que estás vistiendo la armadura de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a leer de los versos 10 al 17, donde Pablo nos introduce en esta poderosa palabra que nos viene a mostrar las consecuencias de calzar o no la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10, la palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios por la palabra del Señor, que venga a bendecir nuestras vidas. 3 pasos que cada creyente debe tomar para mantenerse en pie, victorioso, en esta guerra espiritual. Primer paso, reconocer el poder. ¿De dónde viene el poder para nosotros poder estar en esta batalla? Segundo, identificar al enemigo. Saber reconocer contra quién estás luchando. Y tercer paso, debes ponerte la armadura de Dios para entrar en esa batalla. Si entras en esta batalla espiritual sin la armadura de Dios, seguramente vas a salir muy mal herido o puedes morir. Hermanos, para mantenernos con vida en esta batalla, primero debemos reconocer de dónde viene el poder. ¿De dónde viene este poder? Observemos atento a esto. Esto es muy importante. Pablo comienza esta expresión en el verso 10, por lo demás, hermanos míos. Por lo demás, hermanos míos. Es la primera vez que el apóstol se dirige a los hermanos, a los de Efesios, con la expresión, con el título hermanos. Y esto ha de llamarnos la atención. Esto es muy importante a considerar. Primero, esto nos señala claramente que esta armadura de Dios es exclusivamente para el uso de los creyentes. Cuando Pablo expresa y dice a los efesios, hermanos míos, está poniendo límites en cuanto para quienes está destinada, para quienes está provista esta armadura, quienes pueden usar esta armadura, y esta armadura es exclusivamente para el uso de los creyentes. Dios no va a dar un yelmo de salvación a un incrédulo. Dios nos va a dar un yelmo de salvación a un incrédulo. Mira, te invito a reflexionar en esta hora. Si tú estás escuchando de esta armadura de protección que Dios otorga, y tú sientes que no la tienes a disposición, que no es parte tuya, si tú estás escuchando de confiar en Dios y esperar tu futura salvación, y cómo esta verdad poderosa protege tu cabeza, protege tu mente, tus pensamientos en contra de un ataque mortal, y tú te das cuenta de que en ti no está esa esperanza y que no sabes qué va a ser de tu vida, qué va a ser de ti cuando en algún día tú mueras. Los creyentes tenemos la esperanza que después de esta vida tenemos una vida eterna junto con Dios. Y a eso se refiere el yelmo de la salvación, que viene a proteger nuestros pensamientos que nos declaran la verdad de que nosotros somos hijos de Dios, somos salvados por Cristo, reconciliados por medio de Cristo con Dios, y que nuestra vida futura es una vida eterna con Dios. Si tú estás escuchando esto y tienes dudas, o simplemente no crees
en esta vida futura, querido, querida, debo decirte que vas a morir en esta guerra. Vas a morir en esta guerra. No puedes sobrevivir sin esta armadura. Recuerda de que estamos en una guerra y hay dos bandos y no hay un bando intermedio. Hay dos bandos. Mira, no vas a morir por las razones que tal vez estás pensando. Si no tienes puesta esta armadura en tu vida, no es que Satanás te vaya a matar si tú no tienes puesta esta armadura. Quiero que me sigas en esto. Si tú sientes que esa armadura no te pertenece, porque no tienes la convicción de que eres un hijo de Dios, y que esta armadura está destinada para los creyentes, quiere decir que tú vas a estar en esta batalla y no puedes calzar esta armadura. Por lo tanto, lo que quiero decirte es que Satanás no te va a matar porque tú no tienes esta armadura. Quiero decirte tristemente que Satanás no es tu enemigo. Por el contrario, es tu comandante en jefe. Quiero decirte que Dios es tu enemigo. Y los que no son de Dios van a perder esta guerra. Hay un solo camino posible para sobrevivir en esta guerra, y es huir de la ira de Dios a través del arrepentimiento y confiar en el Señor Jesucristo para ser rescatado del reino de las tinieblas y pases de muerte a vida, y ya no estás en el ejército de Satanás, sino que ahora pasarías a estar en el ejército de Dios, y ahí podrías echar mano a la armadura de Dios. Hay que obedecer a Cristo. Hay que confiar en Cristo. Si tú no lo has hecho, esta sección de la Escritura no es aplicable para tu vida. No es una promesa para ti. Estas promesas de las cuales estamos hablando son para los que han creído en el Señor, a los que han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, de los que han creído en su nombre y le han recibido como Salvador. Y es en ese momento que pasamos a ser, ya no de las tinieblas, sino que pasamos a ser parte del ejército del Señor. Hemos nacido de nuevo. Quiero decirte que aún en esta hora en que estamos hablando, en que tú estás recibiendo esta palabra, no es tarde para ti. Te repito, no es tarde para ti. Las puertas de salvación están abiertas. Los brazos del Señor para recibir a aquellos que quieren reconciliarse con Él están abiertas. Isaías capítulo 55 verso 10 dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Dios está cercano. Hoy Dios se está acercando a ti. Hoy Dios se presenta a ti a través de esta palabra. Dios me está usando como instrumento para llegar con su palabra a tu vida. Y Dios te está diciendo en esta hora: no es tarde. No es tarde. Yo quiero recibirte. Yo te amo. Así como amo a aquellos que ya son parte de este ejército, aquellos que ya son hijos e hijas míos. El capítulo 10 continúa diciendo: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor.
La palabra ahora para el creyente, Pablo nos está diciendo una instrucción muy precisa. Fortaleceos en el Señor. Esto literalmente es ser fuertes. Es un llamado a ser fuertes. Fortaleceos en el Señor. Mira, imagínate dos ejércitos enfrentados. Esto tú lo has visto ahí en más de alguna película. Dos ejércitos enfrentados. Un día terrible. Están cara a cara para enfrentarse. Un campo ahí donde hay destrucción, donde hay sangre, donde hay muerte. El humo se huele por todos lados. Se escuchan los gritos de uno y otro lado, amenazas de uno y de otro lado. Se siente el temor y tú estás ahí. Levantas tus ojos y puedes ver al enemigo. Es fuerte, grande, numeroso, amenazante, y ciertamente te sientes atemorizado. Pero tu comandante en jefe, tu Señor, te dice con una voz fuerte y segura: ser fuertes, ser fuertes. Nosotros podemos más que ellos. Ser fuerte. Y tú y yo tal vez te miras y ves que no eres fuerte. Y veo que no soy fuerte. Yo soy débil. Pero mi Señor me está diciendo, y yo escucho nuevamente su voz que me dice: ser fuertes. Pero aquí viene la palabra que ha de remecer nuestra mente, nuestros pensamientos, y ponernos convicción. Porque Él nos está diciendo: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. No te está diciendo que seas fuertes en tus fuerzas o en tus capacidades, sino que nos está diciendo: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ser fuerte no es en tu poder, sino en el poder de Jesús. Cristo es tu fortaleza. Entonces, cuando la palabra del Señor te está diciendo, fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza, es un llamado, es una orden a obedecer. Y ahí no tenemos que observar nuestra debilidad, sino que tenemos que observar el poder, la fortaleza de nuestro Señor. Y Él nos dice: fortaleceos en mí. Fortaleceos en el Señor. La pregunta es, siendo yo débil, ¿cómo Cristo me va a hacer fuerte? Siendo yo una persona llena de debilidades, ¿cómo Cristo me va a hacer fuerte? Verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sin la armadura somos débiles. Con la armadura de Dios eres un soldado fuerte y eficaz. Es una armadura que Dios provee, y ahí estará tu poder. Y la verdad, la justicia, la palabra, la fe, la salvación, la oración, son todas esas cosas que Dios provee a nosotros y debemos depender de su poder. Es un mandato de nuestro Señor. Vestirnos diariamente, todos los días, con esta armadura. Estamos en guerra. Y nos está diciendo que tenemos que vestirnos
con toda la armadura. No tan solamente con una parte, sino con toda. De nada sirve que tú te calces el yelmo y no te pongas la coraza. Te cubrirás la cabeza, pero te van a herir en el corazón, en los pulmones. Te mueres. Entonces el llamado es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa fortaleza y esa fuerza para nosotros viene en razón de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, vestirnos de la armadura de Dios, pero no parcialmente, sino que vestirte, calzarte la armadura completa para estar completamente protegido y que ninguna parte de tu cuerpo quede desprotegida. Sería necio de un soldado ir con su casco, con su uniforme de protección y, por ejemplo, ir a la batalla con los pies descalzos. Ahí tendría un punto débil. Entonces dice, para que podáis estar firmes. Te planteas, te pones la armadura del Señor para que podáis estar firmes. Y mira, esta expresión, para que podáis estar firmes, Pablo la repite 3 veces en este pasaje bíblico. En el verso 11 que estamos leyendo y en el verso 13 y 14. Para que podáis estar firmes. Esto es una consecuencia de ponernos, de calzarnos la armadura de Dios. Y para que podáis estar firmes, literalmente nos está diciendo que es estar en pie. Literalmente es estar en pie, permanecer en pie. Si tú caes al suelo, eres aplastado. Y esto hace referencia a conservar la posición y no ceder terreno al enemigo. Estar firmes, estar de pie, es mantener tu posición ahí en Cristo, en el campo de batalla, y no ceder terreno al enemigo. Cada soldado, cada creyente, cada iglesia debe mantener firme su posición ahí en el campo de batalla. Si se pierde una posición, el enemigo se infiltra y gana territorio, y el resultado sería desastroso. Por la actuación de un miembro de una iglesia, si flanquea su espacio, si su lugar de servicio, su lugar de acción ahí en el reino, en la iglesia, esa iglesia puede ser destruida por la acción de un miembro. La palabra del Señor dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Todos. Hay una consecuencia para todos. De suma importancia es que cada cristiano se mantenga firme sin cederle terreno al enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndonos toda la armadura de Dios, y dice, estar firmes, permanecer ahí en tu posición. Luego, tenemos que, vimos de dónde viene el poder. Y el poder viene de calzarnos la armadura de Dios. La fortaleza viene de calzarnos la armadura de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos invita a que podamos identificar al enemigo. ¿Contra quién estás peleando? El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítame, permiso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Si pensamos en la descripción que el apóstol Pablo hace del enemigo, Pablo expone claramente, especifica claramente a quién nos estamos enfrentando. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Está diciendo que no tenemos lucha contra personas humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales. Y mira, y Pablo hace esta descripción, y Pablo lo hace de una posición muy especial, diría yo. Pablo fue perseguido, azotado, puesto en la cárcel y muchas injusticias más por hombres malvados. A raíz de la predicación del Evangelio, Pablo fue perseguido, azotado, puesto en la cárcel por hombres malvados. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está prisionero ahí en Roma. Y el verso 20 de este capítulo nos dice que él está encadenado. Después de todos estos padecimientos, después de todos esos ataques terribles a su vida, Pablo dice y llega a una conclusión. Mi lucha no es contra los hombres. Y mira que los hombres le habían causado mal. Mira que había sido muy maltratado por hombres malvados. Pablo dice, los hombres no son mis enemigos. Mi lucha no es contra los hombres. Ellos tan solamente son instrumentos. Mira la claridad, mira la revelación, mira el discernimiento que Pablo nos está transmitiendo en esta hora. El saber identificar al enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es contra los hombres. No es contra los hombres malvados. Pablo los identifica tan solamente como un instrumento. Mi lucha, Pablo lo expresa, es contra el que controla a esos hombres. Mi lucha, Pablo la identifica, la expresa, es en contra de aquel que controla la vida de esos hombres. Como dice la palabra del Señor, el príncipe de la potestad del aire que opera ahora en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. El príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los hombres que están en desobediencia a Dios están siendo instrumento del diablo. El diablo está operando en ellos. Qué buen recordatorio es este. Qué buen recordatorio es este, hermanos. Estamos en guerra, pero no estamos en guerra contra personas. No estamos en guerra contra las personas inconversas. No estamos en guerra contra las personas incrédulas. Al contrario, queremos rescatarlas de las tinieblas. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que a través de nosotros reconciliemos a otros con el Señor. La batalla es contra seres angelicales de maldad, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con la expresión que Pablo usa acá, contra principados, potestades y gobernadores, Pablo se está refiriendo a diferentes tipos y rangos de demonios. Estamos conociendo cuál es nuestro enemigo, estamos conociendo a quién nos estamos enfrentando.
Pablo se está refiriendo aquí a los principados, potestades y gobernadores, que son diferentes tipos de rangos de demonio. Entendemos a través de la Escritura que Dios creó a millones y millones de ángeles. Y en el libro de Apocalipsis nos relata que el gran dragón, el diablo, fue arrojado con la tercera parte de esos ángeles. Fue arrojado del cielo. Esto quiere decir que existen también millones y millones de demonios. Y cada uno con su propio rol dentro del ejército de Satanás. Siendo ángeles, ellos presentan diferentes rangos, poderes, operaciones, como los demás ángeles. Para ilustrar un poco más esto, en el libro de Daniel, tenemos el relato, ahí en el capítulo 10, dice que el príncipe del reino de Persia era más fuerte que el ángel Gabriel. Daniel tiene un encuentro, una revelación, y ahí se da a conocer, nos muestra claramente la palabra, que Gabriel viene al encuentro de Daniel, y Gabriel manifiesta que para esa acción se le opuso a él, a Gabriel, el príncipe del reino de Persia, y que era más fuerte que el ángel Gabriel. El príncipe del reino de Persia, un ser espiritual, un demonio, y que se opuso a Gabriel y era más fuerte que Gabriel, y Gabriel recibe la ayuda del arcángel Miguel. Los dos juntos pueden y van en contra de este príncipe de Persia, un demonio poderoso. Esto nos ilustra un poco cómo están los rangos, los tipos de demonios y también de los ángeles del cielo. Es interesante. El punto de todo esto es que estamos en guerra en contra de todo un ejército espiritual. Y esto es, si lo miramos humanamente, si lo miramos en nuestra fuerza, esto es aterrador. Estamos en lucha contra un ejército espiritual poderoso. La buena noticia es que Cristo es más poderoso que todos ellos. La buena noticia es que Cristo es más poderoso que todos ellos. Cristo mismo los creó a todos ellos. Claro, después fueron expulsados por su rebelión. Efesios capítulo 1 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, la posición de Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo sentado en una posición a la diestra del Dios Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay persona, no hay ser que exista que sea más poderoso que Jesucristo el Señor. Y es Dios, con su poder, que pone a Jesús, a su Hijo, en esa posición. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies.
Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá venir contra nosotros? Estamos conociendo al enemigo al cual nos vemos enfrentados en esta batalla espiritual. ¿Qué puede hacer Satanás y qué no puede hacer Satanás? Estos versículos nos muestran los distintos rangos de estos demonios. Y la verdad que nos despierta un poco la curiosidad y tenemos preguntas. Y ya que el texto que estamos hablando, ¿cierto?, nos habla de estar firme en contra de las acechanzas del diablo, es bueno que podamos saber, conocer qué es lo que el diablo y sus demonios nos pueden hacer. Primero entendamos que Satanás es astuto. Es bueno saber qué tipo de acechanzas él puede poner delante de nosotros y no caer en ellas. El mundo ha elevado a Satanás a través de su propio engaño a una categoría de un ser casi omnipotente. Sería bueno ver lo que el demonio puede hacer y lo que no puede hacer. Hay dos cosas que el demonio no te puede hacer si eres un cristiano. Escucha bien. Marco nuevamente la diferencia. Hay dos cosas que el demonio no te puede hacer si eres un cristiano. Primero, ningún demonio, ni Satanás mismo, podría hacerte nada que sea eternamente malo para ti. Ningún demonio, ni Satanás mismo, si tú eres cristiano, no puede hacerte nada que sea eternamente malo para ti. Dios es soberano y todo lo que sucede pasa bajo su soberanía. Y Dios dice en su palabra que todo lo que le pasa al creyente, todo sucede para bien. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Y todo lo que sucede, aún lo que el diablo quiere hacer, sucede bajo la soberanía de Dios. Y Dios dice que todo lo que pasa al creyente pasa para su bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres un llamado, eres un hijo de Dios. Tú amas a Dios, eres un cristiano, eres un creyente, y todo lo que te suceda te ayuda a bien. Aún las pruebas y las dificultades. Satanás es fuerte. Sí, mi hermano. Satanás es fuerte. Él pudo lastimar a Job. Y pudo zarandear a Pedro. No perdamos esto de vista. Satanás es fuerte. Pudo lastimar a Job. Pudo zarandear a Pedro. Pero primero tuvo que pedir permiso a Dios. Segundo, y más importante aún que esto, tanto para Job como para Pedro, ambos salieron fortalecidos, santificados y transformados a la imagen de Dios. Luego que pasaron por esa experiencia lastimosa, por esa experiencia dura, ambos salieron fortalecidos, salieron santificados y transformados a la imagen de Dios. Satanás es fuerte, hermano.
pero Dios es más fuerte. Confiemos en la soberanía de Dios. Segunda cosa, los demonios no pueden hacernos pecar. Escucha esto, los demonios no pueden obligarte a pecar. No pueden obligarte a pecar. La palabra del Señor dice que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de Satanás. Eso es lo que éramos antes. Pero la palabra del Señor dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si tú antes eras esclavo del diablo, ahora tú eres un hijo de Dios. Y solamente a un esclavo se lo obliga. Y tú estás bajo la cobertura del Señor. Los demonios, escucha esto, los demonios no pueden posesionarse, no pueden poseer a un cristiano, ni pueden poner pecado en tu mente. El demonio, el Satanás, no puede poner ideas de pecado en tu mente. Mucha gente le echa la culpa a Satanás por un montón de cosas. Mucha gente le echa la culpa a Satanás por un montón de cosas. Si un demonio pudiera plantar una idea pecaminosa en tu mente y hacerte codiciar a una mujer, por ejemplo, entonces tú tendrías la excusa para ese pecado. Santiago, en su libro, nos dice que no es así. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio pecado es atraído y seducido. No es responsabilidad del diablo. Jamás estamos obligados a pecar. La palabra del Señor dice que Dios no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir. No nos dejará ser tentado. Es muy diferente a ser obligados a pecar. Si tú tienes una idea pecaminosa en tu mente, quiero decirte que es tu pecado, es tu responsabilidad. No es la culpa de un demonio. Un demonio puede hacer muchas cosas, pero no obligarte a pecar. Eso es lo que no pueden hacer. Eso es lo que no pueden hacer. Pero tampoco podemos subestimar a nuestro enemigo. Tampoco podemos subestimarlo. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que Satanás y sus demonios sí pueden hacer? Hermanos, Satanás es un enemigo poderoso y cruel. Es un enemigo poderoso y cruel. Satanás puede poseer a un incrédulo y hacer cualquier cosa a través de él. Satanás puede poseer al incrédulo y hacer cualquier cosa en él y a través de él. Es terrible pensar en esto. Es terrible pensar en esto. ¿Cómo Satanás tiene el poder para poseer a una persona y llevarla a su estado espiritual, mental, moral, físico más bajo? En Marcos 5 tenemos el relato del endemoniado de Gadara. Era un hombre que estaba ahí bajo el poder de una legión de demonios. Estaba desnudo, encadenado, cortaba las cadenas y tenían que volverlo a encadenar. Era terrible, cuando tú lees eso es terrible. Y hermano, eso responde no tan solamente a una realidad expresada en la palabra de Dios de ese entonces, sino que responde a la realidad de este tiempo. Cómo mujeres, hombres, están esclavizados bajo el poder, están poseídos por Satanás, consumidos por la droga, por el alcohol, por las inmundicias sexuales.
Eso es del diablo. Están bajo el poder del maligno. Como los demonios son poderosos, y ya que sabemos que pueden controlar por completo a un inconverso, escucha esto, como el demonio es poderoso y puede controlar por completo a un inconverso, puede usar a ese inconverso, a esa inconversa, a ese poseído, a esa poseída, para tentarte a través de ellos. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Los demonios pueden tentarnos en cualquier forma de afuera en un mundo físico. Pablo nos dice que introducen el error a través de falsos maestros y debemos luchar en su contra. Mira, recuerda lo que nos dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. ¿Qué es esto? El demonio también usa a personas, posee a personas que se infiltran dentro de nuestras mismas congregaciones, dentro de nuestras mismas iglesias, y que se hacen llamar iglesia de Cristo, y levanta falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, y que llevan cautivo a la gente, las desvían, las llevan en perdición. Ellos creen que van por camino de vida, pero su final es de muerte. Además, mis hermanos, cuando hablamos de que Satanás y los demonios pueden atacarnos de afuera en el mundo físico, pensemos en Job. Como ejemplo, pensemos en Job. Satanás fue capaz de bajar fuego del cielo para matar a los siervos de Job. Satanás fue capaz de bajar fuego del cielo para matar a los siervos de Job. Satanás pudo crear un viento fuerte para matar a sus hijos, a los hijos de Job. Satanás pudo introducir, Satanás pudo introducir una bacteria al cuerpo de Job para enfermarlo gravemente. Mira, no ignoremos las acechanzas de Satanás. Satanás es muy poderoso en ponernos tentaciones. Él puede ver tu vida, puede captar el momento más débil de tu vida, cuando estás listo para caer, e introducirte cualquier cosa que te pone cansado y listo para el momento donde tú por tu propia carne caes en depresión, en desánimo, y comienzas a dudar de la bondad de Dios. El diablo es astuto. Estemos firmes para no caer en sus trampas. Mira, esto es muy importante esto, que lo consideremos, porque hemos visto del poder de Satanás, de que son principados, son potestades, gobernadores, huestes de maldad. En este texto que hemos leído, como en toda la Biblia, Dios realmente no nos dice mucho de los demonios. No nos dice mucho de los demonios. Y aquí en la Biblia, en esta palabra de Dios, está todo lo que necesitamos saber de los demonios. Pero Dios no nos habla tanto de los demonios. No habla mucho de esto. Realmente nos dice poco. ¿Y qué aprendemos entonces de esto? Que realmente mi responsabilidad no es saber cómo funcionan los ejércitos de Satanás. Mi responsabilidad es ponerme la armadura de Dios, y con eso estaré firme y será suficiente.
No sé si usted me está entendiendo. Yo espero que me esté entendiendo. Por alguna razón, Dios no ocupó tiempo ni recursos en hablarnos y mostrarnos tanto conocimiento de Satanás y sus demonios. Pero sí lo que sí Dios hace es mostrarnos su persona, su carácter, mostrarnos quiénes somos nosotros en Cristo y darnos la herramienta para enfrentar al enemigo. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Santiago nos dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo. Satanás nos tienta y es lo único que puede hacer. Es ponernos las tentaciones. Y si tú resistes, dice la palabra, él no puede hacer nada más y huirá de ti. Resístelo y huirá de ti. Lo más difícil de esta guerra es que esta guerra jamás para. Todos los días estamos en guerra. Los demonios nunca descansan. Satanás y sus huestes nos tientan de manera continua. Y tú sabes esto. Las tentaciones vienen de todos lados. En todos los lugares. Aún en este tiempo de encierro, las tentaciones llegan por todos lados. Y por eso la necesidad de siempre, mi hermano, de estar listos, siempre estar preparados, siempre estar vistiendo la armadura de Dios. Cuando tú te levantes en la mañana, pídele a Dios inmediatamente que te calce la armadura de Dios. Pídele la armadura de Dios. Duerme con la armadura de Dios. No sé cómo será eso. Molestará a la que está al lado tuyo o al lado tuyo. Pero bueno, aunque lo raspe, ponte la armadura de Dios. No te la quites en ningún tiempo. La palabra del Señor dice, hay que resistir en el día malo. Hay que resistir, la palabra continúa, hay que resistir en el día malo. Para resistir el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Dios nos va a tentar, el diablo nos va a tentar en un día malo, un día determinado. Solo son 24 horas en un día determinado. Quizás puede referirse al peor día que tengamos y que Satanás te pueda tentar. ¿Cuándo realmente te puede tentar? Pablo lo escribe en Efesios 5:16. Dice que los días son malos. Efesios 5:16. Los días son malos. Satanás y sus demonios quieren devorarnos todos los días. Ellos no paran. Así que y tú necesitas la armadura de Dios todos los días. El poder de Cristo para defenderme todos los días. Pablo ya nos ha mostrado cómo reconocer el poder, de dónde viene el poder para la batalla. Pablo también nos ha hablado de cómo identificar al enemigo. Y ahora nos enseña que debemos ponernos la armadura de Dios para la batalla. ¿A qué tipo de armadura se refiere Pablo? ¿A una armadura de un soldado del ejército de Israel o a una armadura de un soldado del ejército romano? No lo sabemos certeramente, pero de acuerdo a las características, de acuerdo a la vivencia de Pablo, acuérdate, estaba en la cárcel, estaba custodiado por soldados, estaba en contacto constante con soldados, y Pablo puede haber tomado la imagen del soldado romano. Y en esta imagen de la armadura son 6 piezas que Pablo nos detalla: el cinturón, la coraza, los zapatos, el escudo, el yelmo y la espada. El cinturón, la coraza, los zapatos, el escudo, el yelmo y la espada. Número 1 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Antiguamente se usaban túnicas. No es pantalones como lo usamos, eran túnicas. Y para correr o ir a la guerra con una túnica
te ibas a pegar un costalazo, te ibas a tropezar. Entonces por eso dice vuestros lomos, habla de ceñirse vuestros lomos. Esa es la idea, un cinturón para ceñirse los lomos. Pero aquí habla en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual, que dice que para la preparación para la batalla, nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad. Pablo nos señala de ceñirnos con la verdad. Esto es estar firmes y conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Si no sabes la verdad, no conoces la verdad en Cristo, no estás listo para pelear. Si ignoras tú la verdad, el diablo te hará tropezar con sus mentiras. Muchos cristianos viven sin discernimiento porque ignoran la verdad. Recuerda que esta es una batalla espiritual y que hay que derribar argumentos, que hay que ir en contra de las mentiras de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira, del engaño. Y nosotros tenemos que ir con la verdad. La verdad nos hace libre. ¿Qué verdad? Primero, la verdad. Dios te amó a ti aún siendo pecador. Cristo murió por ti en la cruz. Él pagó por tus pecados y te libró de la muerte eterna. Ahora tú eres una persona que está reconciliada con Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios y Dios mismo vino a morar en tu vida a través del Espíritu Santo. Cuando tú tienes estas verdades ceñidas en tu vida, atadas a tu vida, firmes en tu vida, te da una condición de conocer la poderosa verdad, y cuando el diablo quiera venir con mentiras, tú le dirás, para, esto es lo que declara, estas son las verdades en Cristo para mi vida, este es mi fundamento, y lo que tú me estás diciendo es mentira, porque el Señor ya me reveló su verdad. Efesios 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños dudosos, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad, viviendo en la verdad, vivir rectamente, sin hipocresía, viviendo el Evangelio de Cristo en todo lugar. Si vives con mentiras, el diablo te atacará y te avergonzará. Siempre en la verdad. Número 2, vestidos como con la coraza de justicia. La coraza es una de las partes más importantes de la armadura, pues protegía los órganos vitales. Si te llegaba un flechazo, un lanzazo en el corazón, los pulmones, el hígado, hasta ahí nomás llegaba a tu batalla. La coraza de justicia recuerda que esta armadura es para aquel que ya ha sido salvo. No estamos hablando de vestirnos de justicia de Dios, no estamos hablando de que vamos a estar justificados. No, ya fuimos justificados. Y como ya fuimos justificados, nacidos de nuevo, podemos tomar esa armadura de Dios. La armadura de Dios no es para el incrédulo, la armadura de Dios es para los que ya están justificados. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que tenemos que ponernos una coraza de justicia en lo que nos protege en la batalla de los ataques del enemigo. Es nuestra justicia diaria. Tiene que ver con las buenas obras que Dios, dice su palabra, ha preparado de antemano para que andemos en ella. Lo que protege tu corazón es tu obediencia. Ningún ataque del enemigo podrá atravesar esa coraza de justicia. Si vives en obediencia, si vives en santidad y vives haciendo y practicando las buenas obras. El que desobedece a Dios es una presa fácil para el diablo. Mira, la manera que sabemos que somos salvos y que estamos peleando para Dios, es a través del fruto que llevamos.
a través del fruto que llevamos, a través de las buenas obras, para que todas la puedan ver, para ser visto por todos. Si ando en tinieblas, si ando en desobediencia, pierdo la protección de Dios y seré presa fácil para el diablo. El diablo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él fácilmente identifica a quien anda en desobediencia. Aquel que anda en desobediencia es una presa fácil para este león rugiente. Número 3. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano, en sus sandalias, llevaba unos clavos que le daban agarre y estabilidad. En el momento de la batalla no resbalaban, se agarraban ahí en el terreno y eran estables. El Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas nos ha dado estabilidad en Dios. Antes éramos enemigos de Dios, mas por la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios. Entonces dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos estabilidad, tenemos seguridad en esa paz que viene a través de la salvación de Cristo en nuestras vidas, de esa reconciliación con Dios. Esta firmeza y estabilidad nos da la convicción para tener la disposición de ir con las buenas nuevas de salvación, ir con el Evangelio que trae paz al corazón del creyente. Y con ello estás invadiendo, estás atacando el territorio del enemigo. ¿De dónde fuimos sacados nosotros? Del territorio del enemigo. Y Dios nos sacó, usó instrumentos para sacarnos de ese lugar. Y fuimos hechos nuevas personas. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Número 4. Sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo es para defendernos del ataque del enemigo. Aquí en la mente de Pablo está el escudo típico del soldado romano. El soldado griego, el soldado israelita tenía un escudo redondo y más pequeño. El escudo romano vino a revolucionar la guerra, porque era un escudo rectangular y grande, largo, que lo protegía por completo. Y este escudo, cuando lo unían con los escudos de todos los soldados, creaban una muralla de defensa prácticamente impenetrable. La idea que Pablo está expresando acá es que tenemos un escudo grande y fuerte contra los ataques del enemigo y que nos dice para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos son los que lanza el diablo para los creyentes, para herirlo. La idea no es que Satanás está tirando dardos a todos los creyentes del mundo. La idea esta no es que el diablo esté tirando dardos a todos los creyentes del mundo. Eso es imposible porque el diablo no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnipresente. Él puede estar en un solo lugar a la vez. Pero detrás de todo ataque del demonio o tentación, el actor intelectual es el diablo y él ocupa sus instrumentos para atacarnos. La idea cuando Jesucristo reprende a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué la expresión? ¿Porque Pedro era Satanás? No. Pero el Señor identificó que detrás de la idea que Pedro le planteaba de no ir a la cruz, era una idea planeada por el diablo. El escudo de la fe habla de una total dependencia y confianza en la protección que Dios nos da. Hermanos y hermanas, en el momento en que entramos a cuestionar la fidelidad de Dios, en el momento que entramos a cuestionar la bondad de Dios, en ese momento el escudo cae de protección. Ya no tienes nada para protegerte.
lo que siempre mantendrá nuestro escudo protegiéndonos es el confiar en Dios. Dios es bueno, mi hermano. Dios es fiel. Él no falla. Y tengamos lo que tengamos que enfrentar, vayamos con ese escudo de la fe que apaga los ataques del diablo. Fíate de Jehová, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nunca dudes, mis hermanos, nunca dejes de confiar en el Señor. Confía en el Señor en todo tiempo. Quinto elemento de esta armadura: y tomad el yelmo de la salvación. Mira, si recibes, el yelmo es el casco que vestían los soldados. Si tú recibes una herida en la cabeza, olvídalo. Ahí se acaba todo. Por eso la necesidad de ponerse un yelmo. Tal vez en las otras partes del cuerpo podríamos sufrir una herida y sobrevivir, e incluso poder seguir luchando. Pero en la cabeza no. La cabeza es la que manda las órdenes, la cabeza es la que toma las decisiones, la cabeza es la que gobierna el cuerpo. Y si te hieren en la cabeza, se acabó la batalla. El yelmo de la salvación. La salvación protege nuestra cabeza. Otra vez debemos decir que Pablo se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos, a los que ya han sido salvados. Un yelmo de salvación no lo puede calzar un incrédulo porque no cree en la salvación y no tiene la salvación. Lo que sucede es que el diablo busca destruir la seguridad de la salvación en un creyente. ¿Qué es lo que hace el diablo? Siembra duda en nuestra mente, siembra duda en nuestros pensamientos, pone desánimo en nuestra mente. La salvación está asegurada y protegida por la eternidad, para este tiempo y por la eternidad. Satanás quiere maldecirte, Satanás quiere atribularte, quiere el Satanás ponerte en duda en tu corazón, poner dudas en tus pensamientos. Pero el creyente, hermanos y hermanas, tenemos que estar firmes en las promesas de salvación eternas que Dios nos da en las Escrituras. El libro de Juan, capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. La salvación, si tú te mantienes fiel al Señor, el Señor te llamó, el Señor te amó, el Señor se entregó por ti, te dio libertad, vida eterna, nueva vida en Cristo, eres un hijo de Dios. Nadie puede tocar tu salvación en Cristo. Nadie, no permitas que nadie siembre duda. Por eso el yelmo de la salvación que viene a proteger nuestros pensamientos. Y número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva dentro de esta armadura. Pero poderosa. Poderosa cuando eres hábil para usarla. Qué absurdo sería entrar al campo de batalla sin un arma ofensiva, sin una espada. Qué absurdo sería saber que todos los días estamos en batalla, estamos en guerra, y salir a esa batalla, a esa guerra, sin tu espada. Pero hermanos, muchos enfrentan las tentaciones y ataques de Satanás sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar lista en nuestras mentes. Debemos pelear y estar a la ofensiva con la palabra de Dios. Cristo dice que Él edificará su iglesia y que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y esto lo dice la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo?
que tú estás tú fundamentado en Cristo. Y Cristo dice que es el que edifica la iglesia. Y la edificación, el poder de Cristo es tal que las puertas, el ataque del diablo no prevalecerán contra la iglesia, no podrá derrotar a su iglesia, no podrá derrotarte. Tú tienes que declarar esa palabra. Con la espada, la palabra de Dios avanzamos, porque con la espada matamos los argumentos y mentiras del diablo. Mis hermanos, tienes que buscar el ser hábil con esta palabra, hábil con la espada. Tienes que leer la Biblia, ojalá memorizarla. No puedes destruir las tentaciones sin la palabra de Dios. Cuando me enfrento a una tentación que es hermosa, es seductora, se ve agradable para comer y atractiva a los ojos, lo que yo tengo que decirme a mí mismo: me estás mintiendo, corazón malo. Corazón malvado, me estás mintiendo. Porque la palabra dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Lo que pasa es que la palabra de Dios parte esa tentación, la abre por la mitad y deja de manifiesto lo sucio, deja de manifiesto lo feo de esa tentación, de ese pecado, para que yo pueda rechazarla. Pero eso es cuando tú aplicas la palabra de Dios, detienes el avance. La palabra de Dios ataca la mentira del diablo. Tenemos que tener la palabra de Dios lista en nuestra mente. Es necesario que todos los días, hermanos, nos pongamos la armadura de Dios. No perdamos tanto tiempo en querer saber más del diablo y sus demonios. Donde tenemos que invertir tiempo es en conocer a nuestro Dios, es en obedecer a Dios. Obedecer a Dios calzándonos la armadura de Dios para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Y pasado el día malo, sigamos firmes. El Señor dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está con nosotros y el Señor ha provisto de una armadura de Dios, completa, de manera de no tan solamente defendernos del ataque del diablo, sino que atacar, deshacer las obras del diablo a través de su palabra. Mis hermanos, que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda fortalecer y a primera hora, cálzate la armadura de Dios, y vas a estar protegido tú, y vas a poder dar protección a otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo bendigo tu nombre. Te doy muchas gracias porque tú has provisto, Señor, de una armadura poderosa para protegernos, para guardarnos, para enfrentar esta batalla diaria. Señor, gracias porque tú no nos has dejado solo. Jesucristo, tú vas delante de nosotros como poderoso guerrero, como poderoso gigante, ayudándonos y fortaleciéndonos en todo. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Te doy gracias por cada hermano y por cada hermana. La gloria siempre es para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos volvemos a reencontrar en unos días más. Mientras tanto, cálcese la armadura de Dios y sean muy bendecidos.